bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Queremos entonces dar gracias a Dios en esta noche, dar gracias por el tiempo en que estamos. Les queremos recordar que estamos celebrando desde el viernes 6 de la tarde lo que es el tiempo de Pascua y vamos hasta el próximo sábado. Recuerden ustedes que a través de cada fiesta Dios lo que está haciendo es acercarnos nuevamente y más a Él y recordarnos lo que Él está haciendo por todo este género humano maravilloso. Somos su creación y somos sus hijos e hijas. No dejo de repetirles que la estrategia de Dios es que nos saturemos de la palabra de Dios. Él pide que estemos meditando en la palabra de Dios día y noche. Eso parece como excesivo, parece como algo que no tabulamos fácilmente, pero Dios lo que está buscando es que estemos saturados de su palabra mañana y noche, de manera que podamos dar en todo momento aquello de lo que estamos saturados. Entonces, anoche estuvimos revisando lo que significa realmente Pascua. No es más que el pacto de Dios perfeccionándose un poco más, y podemos ver el amor de Dios, podemos ver la afinidad de Dios con el ser humano, el deseo de Dios por estar cerca de nosotros, resolver el problema del pecado, de la caída y poder caminar con nosotros. Entonces, hoy vamos a continuar con un mayor entendimiento de qué trata esta semana que se llama Semana de los Panes sin Levadura, una festividad de Dios. Esa semana tiene 7 días. Y tiene dentro de esos 7 2 días especiales. El primero, que es la celebración de Pascua como tal, y tiene un segundo día muy especial de esos 7, que es el correspondiente al tercer día, o sea, correspondería al lunes, en el cual se celebra la resurrección del Señor Jesucristo. Algunas personas nos preguntaremos, ¿y por qué Jesús resucitó al tercer día? ¿Por qué no resucitó al cuarto? ¿Te has preguntado eso? ¿O por qué no resucitó a la media hora? La respuesta es: en el mundo antiguo se asumía que el alma abandonaba el cuerpo 3 días después de que la persona supuestamente moría. De modo que asumían que después de 3 días el alma había abandonado el cuerpo y estaba consumada la muerte. Si él hubiera resucitado el segundo día, los antiguos dirían, bueno, es que él no murió totalmente. Entonces asumían que después de 3 días había una muerte absolutamente total, comprobada, y él resucita precisamente al tercer día para manifestar, según ellos, lo que era una muerte total. De manera que por eso se celebra a ese tercer día del comienzo de esa semana de panes sin levadura. Entonces, repito, es una semana, 7 días, se llama la semana en general la fiesta de panes sin levadura, pero esa semana, tiene 2 días muy especiales. El primero en que se celebra la Pascua y el tercero en que se celebra la resurrección del Señor. Dios nos dice en su palabra que convoquemos a una asamblea santa, o estamos convocados a asamblea santa el primer día y el último día de esa semana. Y vamos entonces a darle gracias a Dios y vamos a revisar qué es la levadura, de la cual habla la fiesta de los panes sin levadura. Y sé que esto nos va a ayudar grandemente a nuestra vida práctica, a una vida de santidad y de consagración con el Señor. A Dios le pertenece absolutamente todo, y en lo que nosotros tenemos una potestad, yo diría especial, es en el corazón de cada uno de nosotros. De manera que reiterarle al Señor que le hemos dado nuestro corazón es importante. Reiterarle que le hemos dado nuestro corazón. Recuerden que en el corazón es donde en otro tiempo abundó el pecado. Todo lo equívoco sale del corazón del ser humano. Y allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿dónde sobreabundará la gracia, el poder de Dios? En el corazón. Pero para que Él pueda obrar con ese poder, debemos darle el corazón a Él. Bueno, muy bien. Y vamos a tratar hoy lo relativo a lo que es la levadura. De modo que empezamos con el pan sin levadura y nuestra consagración como
sacerdotes. Dice allí entonces el texto, los panes sin levadura y nuestra consagración como sacerdotes. Empieza la fiesta de pan sin levadura con Pascua en la primera tarde, lo que hicimos ayer a partir de las 6 de la tarde. Nos reunimos aquí y estuvimos revisando en qué consistía la Pascua. La Pascua se celebra solo en esa primera noche. Éxodo 12 dice, 7 días comeréis panes sin levadura, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el día séptimo. Coincide con un Shabbat o un sábado. Ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Entonces aquí está estableciendo que hay una semana que comienza con Pascua, se celebra el 14 del primer mes. Recuerden que el calendario hebreo es un calendario lunar. Recuerden que Dios cambió el calendario hasta que sucede la salida del pueblo de Israel de Egipto. Existía un calendario que comenzaba el año en septiembre, octubre, celebrando la creación de todo lo que Dios había hecho en los primeros 7 días, etc. Pero cuando Dios saca a Israel de Egipto, es tan importante, Dios quiere que le demos tal importancia a esa salida, a esa Pascua, que Él cambia el calendario. Entonces hace que ese mes en que sale el pueblo de Israel de Egipto sea tomado como primer mes en ese nuevo calendario. Al calendario anterior se le llamó el calendario civil y a este nuevo calendario se le llamó calendario religioso, o sea, es el calendario a través del cual Dios establece sus festividades. ¿Por qué Dios estableció que fueran 7 días? ¿Por qué no 5 o 10 o 50? Entonces encontramos algunas cosas que nos van a guiar. Si entrabas en la tienda de un hombre que murió, quedabas inmundo por 7 días. Si entrabas en contacto con un cadáver, quedabas inmundo por 7 días. Éxodo 29:30 dice, por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote. Está hablando de la consagración de los sacerdotes. También era una consagración que duraba 7 días. Dice, cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Éxodo 29:35 dice, así harás pues a Aarón, el sumo sacerdote, y a sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado, por 7 días los consagrarás. O sea, estamos viendo que realmente 7 días era el requisito establecido por Dios para ser purificados, ya fuera de una contaminación de muerto, ya fuera para el sacerdocio. Era el requisito que fueran 7 días de purificación. En 7 días, en esos días, el sacerdote era lavado, ya fuera el sumo, Aarón, o fuera un sacerdote que no fuera el sumo, los hijos de Aarón. En esos 7 días era vestido y comía pan sin levadura durante 7 días al umbral del tabernáculo. Acuérdense del tabernáculo de Moisés, ¿cierto? Estaba una gran lona que hacía de pared que circundaba todo el tabernáculo. Se entraba por la puerta que estaba al oriente del tabernáculo. Recuerden que para Dios el comienzo está en el oriente. Dios nunca usó como sentido de orientación el norte. Eso no es lo que Dios ha establecido. Dios establece comienzos por oriente, no por el norte. Por eso es que decimos una persona está desorientada. Nunca has oído una persona está desnortizada. A veces dicen, oye, esa persona no tiene norte. No, Dios no habla así. Dios dice, no tiene oriente. Está desorientado. Entonces la puerta, el comienzo del caminar hasta llegar a la presencia de Dios estaba en la puerta está al oriente. Entonces pasabas esa puerta y lo primero que encontrabas era el gran altar del sacrificio. Recuerden que eso significa pacto, ¿cierto? Allí la persona entonces entregaba al sacerdote los animales, los sacrificaban en unas mesas auxiliares, lo ponían sobre la gran hornilla al fuego a que se quemara. Una vez que hacía eso, el sacerdote, ¿qué hacía? En su purificación, pasaba a una gran tina de bronce en la cual él se lavaba las manos, la cara, ¿cierto? Y luego podía entrar al lugar santo. Hasta ahí llegaban los sacerdotes, hasta el lugar santo. El sumo sacerdote hacía ese mismo proceso, pero él, además de que pasaba por el lugar santo, era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez por año, ¿sí? Entonces, ese proceso es el mismo proceso que nosotros experimentamos en nuestro caminar hacia Dios. Entramos mediante la Pascua.
¿Sí? Pascua se celebra ¿en dónde? En la puerta. Dijimos que había en el mundo antiguo algo que se llamaba el pacto del umbral, el umbral de una puerta. Dijimos que en la antigüedad un templo estaba constituido solamente por un marco de puerta parado ahí en la tierra, clavado, y un altar de sacrificios, ¿cierto? La puerta tenía entonces una connotación muy importante, o sea, en la puerta era donde se comenzaba el proceso de un pacto, y en la puerta prácticamente se hacía el sacrificio, el altar estaba absolutamente cercano a la puerta. Entonces, observemos aquí en esto que los sacerdotes para consagrarse, incluyendo el sumo sacerdote, tenía que ser durante 7 días, era lavado su cuerpo, la sangre del sacrificio la ponían sobre su oreja derecha, sobre su dedo pulgar derecho, sobre el pulgar derecho de los pies, indicando que él moría a oír cualquier cosa diferente a la de Dios, no haría cosas diferentes a las cosas de Dios y no caminaría en cosas diferentes a las cosas de Dios. Tenía un contacto y un compromiso establecido por la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en su pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie. Y además de eso, él durante 7 días comía el pan sin levadura en la puerta del tabernáculo, porque en la puerta es donde realmente se comienza a caminar en pacto con Dios. Jesús, recuerden que él muere, y recuerden que antes de morir, cuando él es juzgado, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jesús está diciendo, tú has dicho, soy el Hijo de Dios, el hombre se rasga las vestiduras. Rasgarse el vestido era significado de muerte. O sea, el sumo sacerdote cuando hizo eso en su protesta de lo que Jesús estaba diciendo, el sumo sacerdote lo que hizo fue declararse muerto. O sea, en ese momento, según la ley, ya no era sumo sacerdote. O sea, quedaba vacante el sumo sacerdocio. Y Jesús muere, resucita, y él como sumo sacerdote, durante 7 días, escúchenme, está siendo investido con todo el proceso que exigía la ley para él asumir el nuevo sacerdocio. Durante 7 días hubo un traslado de sacerdocio. El sacerdocio pertenecía a los levitas. Jesús era de la tribu de Judá. Había un traslado del sacerdocio de lo que eran los sumos sacerdotes de la tribu de Leví al sacerdocio nuevo que iba a ejercer el Señor Jesucristo. Así como Jesús, por 7 días, cumpliendo la ley, se estaba purificando para asumir el sumo sacerdocio, nosotros como hijos de Él, como hijos del sumo sacerdote, así como Aarón tenía sus hijos que llevaban el sacerdocio, Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, tiene hijos. ¿Quiénes? Nosotros. Y así como Él está cumpliendo el proceso de 7 días de purificación para ser sumo sacerdote, nosotros llevamos a cabo el mismo proceso. ¿Durante cuánto? 7 días. Por eso es una semana, 7 días en los que se come pan sin levadura a la puerta, o sea, indicando estamos en el pacto y estamos purificándonos. Muy bien, cuando comes el pan del pacto te estás despojando a ti mismo para poder entrar a su casa, a la casa de Dios. Repito, cuando comes el pan del pacto te estás despojando a ti mismo para poder entrar a su casa. La invitación para entrar te la hace Dios en el umbral. Recuerden que en el umbral es donde hay un límite de fronteras, o sea, estamos pasando de nuestra dimensión terrena, carnal, pecaminosa, a una dimensión de santidad, ¿cierto? Estamos entrando a otra dimensión y por eso estamos limpiándonos durante 7 días, para poder pasar a la nueva dimensión de santidad y de pureza. 7 días requiere un sacerdote para ser totalmente consagrado, o sea, el sacerdocio tiene que ver con nosotros. Jesús nos compró para Él con su sangre para que fuéramos un reino de sacerdotes. Si tú quieres aceptar el llamado y la herencia que tienes como sacerdote, debes entender en qué consiste tu purificación. Esto tiene que ver con nosotros. Esto no es una historia ya para un sacerdocio que no sabemos de qué se trata, no, se trata de nosotros y debemos entenderla. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos ama y libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre,
A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros es sacerdote y debemos ser consagrados para el servicio de la obra. La consagración comienza con la sangre del cordero en los dinteles y postes y luego consumir el pan en el umbral. El Mesías es crucificado en el umbral. Él es la puerta y nadie viene al Padre sino a través de la puerta. Lo vimos ayer, ¿cierto? Que en la Pascua en Egipto el cordero era sacrificado a la puerta. Y vimos que Jesús cuando viene dice, yo soy la puerta. O sea que Jesús es la puerta, Jesús es el cordero, su sangre es derramada en la puerta, ¿cierto? Y si Dios ve esa sangre derramada en la puerta, entonces Dios entraba a esas casas para comer con los que estaban dentro de esa casa, para comer la cena del pacto, recordando lo que vimos ayer. Si quieres entrar a comer con el Padre, tendrás que hacerlo por la puerta. En la puerta es Jesús, está la sangre para que pases a través de ese umbral. La sangre causa que seas invitado. Todo al mismo tiempo. Tenemos entonces puerta, cordero, sangre, cena del pacto, invitación, aceptación. Todo está involucrado en esa imagen tan poderosa. Debemos aceptar la invitación y cruzar el umbral hacia adentro. Ahora es Dios quien nos está invitando al sacerdote. Entra a mi tabernáculo, es la casa donde Él quería hacerse presente al ser humano. Cruzado es el significado de la palabra hebreo. Cuando una persona cruza el umbral, o sea, entra en pacto con Dios, pasa el umbral, cruzó el umbral. O sea, podríamos decir que se llama un cruzado. Eso es lo que significa la palabra hebreo. Alguien que cruzó el umbral. Alguien que entró en el pacto. Eso es un verdadero hebreo. Entonces, tú eres un verdadero hebreo. Estás cruzando de muerte a vida. Hebreo significa que decidiste entrar en la casa. Cruzaste el umbral y entras a cenar con el Padre que quiere estar en pacto contigo. Una vez que entras a la casa, eres parte de la casa. Entonces, bueno, hasta aquí decimos, bueno, entiendo, soy sacerdote, Dios me compró para ello, el sacerdote requiere una purificación de 7 días, era lo que la ley establecía, estoy comiendo el pan sin levadura durante 7 días a la puerta del tabernáculo, de la casa de Dios. Ahora, venimos al tema preciso que debemos entender. ¿Qué es la levadura? ¿Por qué se hace tanto énfasis en que sea pan sin levadura? Y aquí está lo hermoso de la enseñanza de esta noche. Entremos al tema de la levadura. Éxodo 2:15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día, quitaréis toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Entonces hay un énfasis en que no haya levadura en la casa. La pregunta, ¿qué es la levadura? ¿De qué está hablando Dios cuando habla de levadura? Y 7 días en que no haya levadura en la casa, en que no comamos pan con levadura. ¿De qué está hablando él? En el hebreo, levadura es la palabra sheor, la cual proviene de shawar, que significa dejar o permanecer detrás. Hasta ahí creo que no tenemos entendimiento. Sigamos leyendo. Bíblicamente no se refiere a una sustancia que hace que el pan se levante. Cuando Dios habla de que saquemos la levadura de la casa, Él no está hablando de la misma levadura que lleva el pan. Él va a usar el efecto de la levadura en el pan para que entendamos de qué levadura es que Él quiere hablarnos. ¿Está claro? Dios va a mirar y nos va a hacer ver qué efecto obra la levadura en el pan. Y Él nos va a decir, así como la levadura obra eso en el pan, así la levadura de la que yo te estoy hablando a ti, obra en tu vida. Pero Él no está diciendo que tenemos que sacar de nuestra casa levadura similar a la del pan. No se trata que durante 7 días o antes estemos lavando la casa, los utensilios, revisando la alacena, etcétera, porque queremos echar la levadura para afuera. De eso no se trata. Entonces, estudiemos qué hace la levadura en el pan para que entendamos que en nosotros hay una levadura diferente a la del pan, pero que produce un efecto igual al que produce la levadura del pan. Entonces, entremos en tema. Si entendemos qué es la levadura, tendremos las llaves a toda bendición en nuestras vidas. Entonces esto se vuelve interesante. O sea, a ver, un momentico, ¿cómo así? Creo que esto es importante. Para Dios es muy importante.
Si entendemos qué es la levadura, tendremos las llaves a toda bendición en nuestra vida, relaciones, salud, finanzas y lo que quieras añadir. El enemigo sabe esto y ha procurado desviarnos en la búsqueda de la verdadera levadura para que entonces no la saquemos de nuestra vida. El enemigo nos ha puesto a la gente que ha leído esto a sacar levadura del pan de las casas. Y mientras estemos buscando allá levadura de pan y sacándola, no estamos atendiendo a la levadura verdadera que está en el ser humano y que nos hace tanto daño, y entonces estamos haciendo algo totalmente equivocado, pero convencidos de que estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa verdadera levadura? El enemigo hace que removamos equivocadamente algo que realmente no es levadura, y por eso no tenemos las bendiciones prometidas por Dios. Mateo 16:6 dice, y Jesús dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Jesús enseñó y dijo, oiga, guárdense de la levadura de saduceos y fariseos. En el verso 16:12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. O sea, la Biblia dice, Jesús no está hablando, Moisés no estaba hablando de la levadura del pan. Usa la levadura del pan para que entendamos de qué levadura quiere hablarme Dios que está en mí. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando él mencionó la palabra levadura, ellos tenían un significado totalmente claro en su cultura. Ellos sí sabían que Jesús no estaba hablando de levadura de panes, sino de otro tipo de levadura. Y ese otro tipo de levadura es el que necesitamos entender, porque es la verdadera levadura que está en nosotros. ¿Qué era para ellos levadura? Seguimos preguntando, entonces, ¿qué es levadura para ustedes? ¿Qué es levadura para Jesús? Si Jesús dijo, no les estoy hablando de la levadura que hay en los panes, ¿de qué levadura está hablando Jesús? En su cultura, tomaban un pequeño pedazo de pan totalmente leudado y lo apartaban para agregarlo a la siguiente masa. Entonces, ¿qué sucedía en las casas de ellos? Queremos ahora entender el efecto que hace la levadura del pan en el pan, porque ese mismo efecto es el que produce esa otra levadura que Jesús quiere que entendamos que está en nosotros. ¿Sí? ¿Qué hacían ellos? Amasaban un pan, lo horneaban con levadura, pero cogían un pedacito de ese pan leudado y lo apartaban. Consumían todo el pan, tenían que amasar nuevo pan, y al amasar nuevo pan, tomaban el pedacito que habían dejado del pan anterior y lo aplicaban a la nueva masa, y entonces ese pedacito de pan que había sido leudado, ¿qué hacía? Fermentaba toda la nueva masa, hacían un nuevo pan, separaban, dejaban detrás un pedacito de pan para leudar la siguiente masa. Hacían pan de esta siguiente masa, le habían añadido el pedacito anterior y separaban pedacito para la siguiente masa. O sea, detrás venía un pedacito de pan con levadura. ¿Vamos hasta ahí bien? Siempre leudando lo nuevo con el pedazo que se dejaba detrás. En términos científicos, en el día de hoy llamaríamos giste a la levadura del pan que menciona la Biblia. Hoy en día, científicamente, la levadura se sabe que es un organismo vivo. Lo llamaríamos giste a la levadura del pan que menciona la Biblia. Giste es un organismo viviente que crea un alto estado de corrupción en el pan. Interesante, ¿no? La levadura hace que el pan sea blando, sea sabroso para nosotros al paladar, pero en realidad el pan que está leudado es un pan que ha sufrido o ha llegado a un alto estado de corrupción debido a que fue leudado por un organismo viviente que se llama levadura o giste. Es un organismo unicelular, o sea, la mínima expresión, muy pequeño, que se alimenta de carbohidratos creando dióxido de carbono y alcohol. ¿Ustedes han dejado un pan o olvidado de pronto allá en la alacena? ¿Alguna vez? ¿A qué huele días después? Fermentado, decimos, no, este pan ya está fermentado, está agrio. ¿Qué es lo que tiene? Alcohol. ¿Qué más ha producido la fermentación? Gas carbónico. El gas carbónico es tóxico y produce también la muerte. O sea, hemos comido pan con levadura y no sabíamos de qué se trataba. Tenemos que entender qué hace el pan de la levadura en el pan para que entendamos qué hace esa otra levadura de la que Jesús quiere hablarnos cuando está en nosotros. Entonces, ¿qué hace la levadura del pan en el pan?
lo lleva a un alto estado de descomposición, produciendo gas carbónico y produciendo alcohol. Bueno, sigamos leyendo. El dióxido de carbono es el gas que hace que se levante el pan, que crezca. Es increíble, ¿no? El giste, ese organismo monocelular, empieza a comerse los carbohidratos. Y a medida que come los carbohidratos, está descomponiendo el pan y produce gas carbónico. Y el gas carbónico es lo que hace que la masa empiece a ¿qué? A soplarse, a levantarse, a crecer, como decimos en panadería. Somos un cuerpo. Ahora vamos a los cristianos. Somos un cuerpo y un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué tanta levadura se necesita? Una sola célula. Es para que veamos el poder que va a tener esa levadura en nosotros. Basta con una célula de giste para que haya alteración completa. El bicarbonato de sodio y otros levadores son falsos levadores y el pan producido por ellos se llama pan rápido. Entonces no estamos hablando de levaduras falsas que producen un levantamiento del pan muy rápido. Estamos hablando de la levadura orgánica, viviente, no de levaduras inorgánicas, muertas. El pan, para que sea leudada toda la masa, se requiere que sea el organismo viviente que está en el pedacito de pan del pan anterior que le agregábamos. El bicarbonato y otros levadores falsos solo soplan la masa con la que ellos tienen contacto, no soplan toda la masa. Si tú tuvieras una gran porción de masa y le echas bicarbonato solo a la parte derecha de la masa y metes al horno, el bicarbonato, que es un levador falso, no es un giste, el bicarbonato levantará, soplará solamente la masa que tuvo contacto con el bicarbonato y no más. ¿Por qué? Porque el bicarbonato no es un organismo vivo que se extiende, camina a alcanzar toda la masa. Hablamos entonces de organismos vivientes, del giste, no estamos hablando de una levadura falsa. Muy bien, no leudan toda la masa los levadores falsos, solo la que está en contacto con ellos. Ellos no son organismos vivientes y son estos los organismos vivientes los que pueden destruir totalmente a otros organismos vivientes. Una persona que sea giste, un mal vecino, espiritualmente hablando, consume la energía y espiritualidad de su vecino y produce una sustancia equivalente al dióxido de carbono que puede matar a ese vecino espiritualmente. Interesante, ¿no? Hay personas que pueden poner levadura en mí y esa levadura que ponen en mí espiritual, no del pan, produce un efecto parecido al efecto de la levadura del pan en el pan. Me puede destruir y puede hacer que yo empiece a segregar formas de pensar y de actuar que me soplan. Me hacen ver muy grande, me siento muy grande. Ella produce muerte. Cuando observas que la cantidad más pequeña de levadura fermenta la masa, dices, ¡oh! Se está levantando la masa. No. Cuando observas eso, no se está levantando. La realidad es que la masa se está muriendo. Cuando el pan está levantando en el horno por el efecto de la levadura, lo que queríamos decir, wow, este pan se está muriendo. Y ha producido tanto gas carbónico que está totalmente crecido, soplado, se ha levantado. La realidad es que la masa se está muriendo. La levadura se está comiendo todas las células vivientes de la masa y creando a la vez un gas que levanta la masa hacia arriba. Le da altura, digámoslo espiritualmente de esta manera, produce altivez. ¿Sí lo están viendo ahora? ¿De dónde vino la levadura? Esa levadura espiritual, que tiene un efecto, la levadura espiritual tiene un efecto similar al que tiene la levadura física, material, en el pan. ¿De dónde vino esa levadura? Entonces vamos a mirarlo. La Biblia dice literalmente que Dios ha creado el mal. ¿Pero qué es el mal? El mal no consiste en hacer cosas malas. Y esto es algo sorprendente. Mal es oscuridad. Es la ausencia de luz. Dios decidió que hubiera un lugar donde Él no estaría. Él decidió. Él mismo decidió retirarse de ese lugar. Su presencia no penetra ese lugar. Mal es el lugar donde Dios no está. Un lugar donde Él escogió no vivir. Ese lugar fue probado por Satanás y decidió quedarse allí. Dios se lo dio. Revisemos más de cerca eso. ¿Cuál es el pecado original? 1 Corintios 5:6 dice, vuestra jactancia
no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Estamos hablando ahora de la levadura espiritual. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. 1 Corintios 5:8, sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Proverbios 8:13 además dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Por pararnos en la oscuridad, vienen ahora el orgullo y arrogancia que producen el mal camino y la boca perversa. El mal tiene que ver con que hay oscuridad, un sitio, un espacio, una dimensión en la que Dios decidió, no voy a estar ahí, no voy a habitar ahí. Él podría hacerlo, cuando quiera puede hacerlo, pero Él decidió que había un espacio en que Él no iba a estar ahí. Y ese espacio es el que conoce Satanás y Él se quedó ahí. Y al quedarse ahí Dios dijo, ok, ese es tu espacio. Un espacio donde yo no estoy. Orgullo es la piedra fundadora de todo pecado. La levadura de la que trata la fiesta de panes sin levadura en nosotros es el orgullo. El orgullo obrará en nosotros un efecto igual al que obra el giste en el pan. El orgullo vendrá como un ser viviente, un espíritu viviente dentro de nosotros, que nos estará, dijéramos, devorando, matando y produciendo un efecto similar al del gas carbónico. Empezamos a inflarnos, a sentirnos grandes, altos, pero nos está dando muerte, nos está descomponiendo, está produciendo corrupción dentro de nosotros. La levadura espiritual es el orgullo. Y hemos venido durante 10 semanas estudiando la humildad, que es todo lo contrario al orgullo. Sigamos leyendo y vamos a entender mucho más. Orgullo es la piedra fundadora de todo pecado, así como el amor en los 2 primeros mandamientos es el fundamento de todos los demás mandamientos. No hay cosa buena que puedas hacer si no amas. Cuando hay orgullo en tu vida, el origen de todo pecado se debe a ese orgullo. Escuchen esto, el origen de todo pecado se debe al orgullo, esa levadura terrible que está en nosotros. Este es el hombre fuerte, el orgullo, y no hay hombre más fuerte en el universo que el orgullo. Orgullo es hacer las cosas a mi manera. Vamos a ver que donde Dios está, Él es luz. Si yo me paro ante la luz, ahí donde Dios está, pues lo único que yo puedo hacer es que la luz que es Él, yo la refleje hacia los demás. Si yo me paro ante Él, que es la luz, si me paro ante Él como el Señor y dueño, yo simplemente haré lo que Él dice que hay que hacer. Diré lo que Él dice que hay que decir. O sea que al yo hacer o decir, lo que estoy haciendo es reflejándolo a Él. Pero si yo me paro donde Dios no está, donde hay ausencia de Dios, entonces ya no estaré haciendo las cosas a la manera de Dios, porque aquí Dios no está. ¿Cómo estoy haciendo las cosas aquí? A mi manera. ¿Cómo voy a crear a los hijos? A mi manera. ¿O busco maneras de hombres? ¿Cómo voy a vivir mi matrimonio? ¿A mi manera o a manera de hombres? ¿Cómo voy a servir a otros? A mi manera. Manera de hombres, pero no a la manera de Dios. Cuando yo estoy caminando, viviendo, de acuerdo a mi manera o a maneras que vienen de hombres, yo estoy en orgullo. Y ese orgullo hará que de mí se produzca toda obra mala que exista. Y esa es la levadura de la cual tenemos que limpiarnos y ser conscientes. Es un ejercicio, durante 7 días pensemos, yo no soy ni fui creado para aportar orgullo. Yo no fui creado para hacer y pensar y decir a mi manera. Yo fui creado para estar siempre al frente de la luz, delante de Dios, como Señor, buscando qué dice Él, qué quiere Él que yo haga, y obedecer de tal manera que mi vida esté haciendo las cosas a la manera de Él. Estoy reflejándolo a Él. De eso se trata la limpieza durante 7 días. Preguntarse, como vamos a ver aquí adelante, ¿qué situaciones tengo sin resolver en la casa? En el jardín del Edén hubo 2 árboles. El árbol de la vida eterna. La vida eterna es creer en la luz. Jesús dice, yo soy vida, yo soy luz. Él dijo, ustedes son la luz del mundo.
Ser luz es hacer las cosas a su manera. Obedecer. Una fe que obedece. Eso es ser luz. Jesús dijo, ustedes son la sal y son la luz del mundo. ¿Qué es ser la luz del mundo? Ustedes van a hacer las cosas a mi manera y el mundo va a darse cuenta que funcionan a mi manera. Si nosotros obedecemos, somos el mensaje, ¿cierto? Eres el mensaje. Si yo obedezco a Dios en la manera que estoy disciplinando a mis hijos, estoy formándolos, si obedezco a Dios, pues mi vida es el mismo mensaje. Entonces soy luz, estoy haciendo las cosas a la manera de Dios. Si no estoy frente a Dios buscando en su palabra cuál es su voluntad, pues entonces termino haciendo las cosas a mi manera. Estoy en la oscuridad, tengo levadura, hago las cosas a mi manera. Cuando obro así, estoy parado en la luz. La religión dice que eres bueno o malo, pero no hay tal cosa. Si me paro en la luz, lo único que sucede es que reflejo la luz, lo reflejo a Él, reflejo apropiadamente su gloria. Dios es el bueno. Cuando yo estoy haciendo las cosas como esposo, como padre, como hermano cristiano, etcétera, a la manera de Dios, no significa que yo sea bueno, simplemente estoy reflejando al que realmente es bueno. ¿Quién es bueno? Dios, porque si usted piensa que es bueno, ya entró el orgullo. Es increíble, o sea, esto es tal vez más sencillo de lo que pensábamos. Si yo estoy recordando lo que otra persona me hizo doloroso, equivocado, pues no voy a reflejar a Dios, estoy obrando a mi manera. ¿Cuál es la manera de Dios? Dios dice, el amor fraternal es olvidar. Si usted no ha olvidado lo que otro te hizo y que te causó dolor, pues tú estás viviendo a tu manera. Tú tienes orgullo, en ti hay levadura. Entonces, a ver, durante 7 días yo debo revisar cómo está mi relación con el cónyuge. A ver, ¿qué cosa no he resuelto? ¿Por qué no las he resuelto? Sé que el problema es orgullo. ¿Dónde está, Señor? Entonces Dios va a empezar a mostrarte, es que tú estás obrando de esta manera. Y esa no es mi manera es esto. Entonces, ¿qué diré? Para afuera ese orgullo, no quiero esa levadura, no quiero seguir actuando con esta persona a mi manera, voy a actuar a la manera de Dios. Fuiste creado para ser un reflejo de Él y no puedes evitarlo porque es lo único que puedes hacer. Hemos dicho que ¿qué es humildad? Creer que Dios es todo, en todo, continuamente. Que tú no eres nada. Oye, yo solo soy como un pedazo de espejo, me paro frente a Dios, Él es luz, y por ser un espejo, así me creó Dios, la luz de Él viene a mí y en mí se refleja. ¿El espejo es bueno o es malo? No, la luz es buena, por lo tanto el espejo refleja algo bueno. Pero el espejo no es bueno, no es malo, simplemente refleja. Ahora, de lo que sí soy responsable es de qué voy a reflejar. O reflejo la luz o reflejo la oscuridad. Reflejo la luz, obro, actúo de acuerdo a la manera de Dios para reflejarlo a Él. Donde no está Dios, no sé qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios desea, entonces ¿cómo le hago? A mi manera. Estoy en orgullo. Hay levadura. Luz es una perfecta representación de su fuente. Dios es luz, es una fuente de luz. ¿Qué reflejo? Luz. Represento lo que la fuente hace reflejar en mí, luz. Jesús es la perfecta representación del Padre. ¿Por qué? Porque Él se paró en la presencia de Dios y lo reflejó. Si nos paramos en su presencia, lo reflejaremos al mundo. El otro árbol era el conocimiento del bien y del mal. El mal es el conocimiento de que hay otro camino, tu camino. Es decir, a ver, pongámonos en el huerto del Edén y piensen que hay un hombre y una mujer creados por Dios, que durante 12 años ellos vivieron totalmente saturados de que Él es el Señor, Él es Dios, Él es todo, durante 12 años. Y cualquier día viene el diablo y les dice, oiga, ¿ustedes saben que hay otra manera de vivir? ¿Cuál? ¿Ustedes creen que la única manera de vivir es la de Dios? ¿Comiendo del árbol de la vida? No, hay otra manera. ¿Cuál? Tú puedes vivir a tu propia manera. Eso es para ellos un descubrimiento absolutamente sorprendente. ¿Cómo así que yo puedo vivir de otra manera? Sí, usted puede vivir a su propio camino, en su propia forma. ¿Cómo? Eso debe ser algo absolutamente raro para ellos. No, para nosotros es raro porque justamente nacimos viviendo no en la luz, sino en la oscuridad. Para ellos era algo totalmente sorprendente. Habían sido creados en la luz y durante 12 años anduvieron en luz. Y de pronto viene alguien y les dice, oye, hay otro camino. ¿Cuál? Tu camino. Entró la levadura al género humano. Adán y Eva fueron engañados por la primera levadura a que siguieran el camino de oscuridad, a que hicieran las cosas a su manera. Esta levadura destruirá nuestra vida
y se la pasaremos a nuestros hijos. Se llama maldición generacional. Es demoníaco, es un espíritu malvado. Como la levadura, está alimentándose de tu alma, destruyéndola, inflándola, levantándole, dándole altura, o sea, altivez. Te lleva a una sola cosa, que hagas las cosas a tu manera. Esta actitud origina todas las demás cosas erradas. Todas las maldiciones se originan en el orgullo, cuelgan de él. Por eso la Biblia dice que la altivez y el orgullo son el camino del mal. Primero empezamos con la altivez y el orgullo. ¿Y el acto seguido qué es? Vamos por el mal camino. Toda discusión con otros se origina en que decidimos defender nuestro orgullo. Esa frase es poderosísima. Toda discusión con otros se origina en que decidimos defender nuestro orgullo. Defiendo que las cosas sean a mi manera. Quizá tú tienes la razón y el otro está en un camino donde Dios no está en la oscuridad. En el momento en que te defiendes, levantas una pared entre tú y el otro. Defenderse en la antigüedad era pararse detrás de una pared. O sea, cuando yo defiendo mi orgullo, mi posición, mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas, cuando yo entro a defender eso, al defenderme, lo que estoy levantando es un muro. Me pongo detrás de un muro, la persona queda al otro lado. ¿Y qué sucede cuando yo levanto esos muros? Defendiendo que las cosas sean a mi manera. Cuando levantas esa pared, bloqueas la luz y los acompañas en la oscuridad. O sea, estoy siendo igual a la otra persona. ¿Qué opinan un marido diciendo a la mujer? Mi hija, por favor, haga un listado cuando va a mercar. Es que tú vas allá y vas cogiendo lo que te va provocando, lo que te crees que debes tomar, pero no hay un listado, por favor. Planea el mercado, mi hija. Pídele a Dios que te guíe, haz una listica y te vas con una listica. Y la mujer nada que hace la listica. Y entonces sobrepasa el presupuesto, estamos enredados y este hombre está buscando a su manera que la cosa entre en orden. Entonces entramos a discutir, ¿sí o no? A pelear. Entró el conflicto. Te he dicho 1000 veces que hay que hacer una lista, no sé por qué no lo haces. Es una cuestión que no tiene problema, te demoras al caso 3 minutos, pregunta qué es lo que se necesita, yo te digo, te ayudo, pero por favor, haz las cosas a mi manera. ¿Qué estoy haciendo? Levanté un muro. Estoy defendiendo mi manera de hacer las cosas, una lista. Levanté muro. En el momento en que lo levanté, defendiendo mi orgullo, ¿qué pasa? Estoy en tinieblas. Estoy en el mismo lado en que yo quería sacarla a ella. De eso se trata estos 7 días. ¿Tengo problemas con el cónyuge? ¿Dónde están los problemas? ¿En dónde estoy defendiendo mi orgullo? ¿En la listica del mercado? ¿Estoy defendiendo mi orgullo en la forma que él o ella le da permisos a los muchachos para salir de la casa? ¿Estoy defendiendo la manera o forma en que vamos aquí a honrar a Dios? ¿Estoy defendiendo mi manera de usar el dinero? ¿Estoy defendiendo mi manera de hablarnos? Es que mira el tonito con que hablas, me haces jarritas, es que vos sos muy difícil. La cuestión no es que me digas la verdad, es el tonito que usás. Es decir, yo quiero que me hables, pero no de esa manera, a mi manera, sonreíme, por favor, a los demás sí les sonreís. Oye, estoy en la discusión. ¿Qué estoy haciendo? Defendiendo mi orgullo, defendiendo mi manera. Estoy levantando muros y estoy saliéndome de la luz. Esto es increíble. Entonces, ser un verdadero sacerdote, poder ser usado para el servicio de Dios, implica que nosotros muramos a nuestra manera. Ni siquiera es renunciar, es morir. Ahora, ¿y quién nos da muerte? No es decir, Señor, muero a mi manera en que yo quisiera que se hiciera el mercado en esta casa. Muero a mi manera en que desearía que se usara el dinero. Muero a mi manera en que desearía que esta persona me hablara. No, yo no puedo hacer eso. Tú no puedes darte muerte. Tú tendrías que ir ante Dios, doblar tu rodilla y decirle, Dios, impárteme muerte idéntica a la de Jesús. Jesús murió teniendo la razón, teniendo la verdad, pero Él no se puso a discutir con quienes lo colgaron, con quienes lo juzgaron. Él no discutió con el soldado que lo azotó, Él no discutió con el que le hirió el costado con la lanza. Él murió a lo que sería su manera. Impárteme esa misma muerte, Señor. Quiero morir y no discutir más. Señor, muero. Por la muerte de Jesús que tú me das, muero a mi manera.
y tú enseñarás a esta mujer, Padre, y te doy gracias. Aquí no hay muros, aquí no voy a seguirlo levantando, no voy a estar en la misma oscuridad en que ella está defendiendo su manera. La manera de ella es, yo merco sin lista, y la mía es, merca con una lista. ¿Estamos entendiendo el problema práctico? Entonces no puede decir, oye, pues la vida me ha estado con levadura, y así no puedo servir a Dios efectivamente. ¿Qué pasa si yo me humillo humildemente, le pido a Dios que me imparta la muerte que Jesús experimentó en cuanto a morir a su manera, a la manera que Jesús hubiera deseado? ¿Qué pasa? Pues ok, dejo de comentar nada. Ya no hablo ni de la lista ni de la no lista. Señor, eres tú todo en todo. Tú eres todo en todo para este hombre, para esta mujer, y te doy gracias, bendito seas. Y cualquier día encuentras a la otra persona haciendo la lista. Hubo cambios. ¿Quién hizo el cambio? Dios. No fuiste tú. El orgullo siempre busca defender y controlar. El orgullo busca defender y controlar. Defiendo mi manera y quiero imponer mi manera. Mediante mi manera controlar el comportamiento de la otra persona. Eso es levadura. Está destruyendo mi alma, similar a un giste. Está llevándome a un alto índice de corrupción. Está produciendo un gas que me infla. Cada día seré más violento. ¡Haz una lista! Oye, estoy cada vez más crecido. Hay más gas carbónico. Estoy más inflado. Estoy mal. Sigamos leyendo. Nunca te defiendas. Esta gran revelación se ve desde Moisés en la rebelión de Coré. Números 16:4. Cuando ustedes leen allí encuentran que Coré con un séquito viene y dicen a Moisés, oiga, ¿usted se va a enseñorear de nosotros? Por favor, ¿quién es usted? No, señor, así no es. Y Moisés, ¿qué hubiera podido haber hecho? Darle lugar a la levadura y decir, un momentico, yo fui elegido por Dios, Dios me estableció, y aquí se hace lo que yo digo, y si no, ve, anda, habla con Dios, pues. No, Moisés no hizo eso, Moisés no defendió su manera. ¿Qué hizo Moisés? Lean la cita que está acá. Fue y se postró ante Dios y le dijo, Señor, si no soy el hombre, si este es más justo para ti, por mí no hay problema, Señor. Pero aquí no se trata de que yo haga las cosas a mi manera. Gracias, Señor. Se levantó y le dijo a Coré, mañana los espero aquí con su séquito. Y Dios dirá, no hay problema por mí. Yo no tengo por qué defender mi posición. Al siguiente van y se presentan, la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todo su séquito. Y quedó resuelto el problema. Dios dijo, ¿quién era el elegido? Moisés sabía de levadura. Moisés sabía de morir para que la levadura no tuviera expresión en su vida y no fuera a corromper su alma. Entendamos cómo trabajan nuestro Dios y nuestro enemigo. En el momento de volverse tan correcto, te conviertes en uno igual a Satanás, porque Satanás pensó que estaba en lo correcto, pensó que él podía ser adorado, que podía poner su trono a la altura del de Dios, etc. Dios no estaba en esa forma de pensar y en ese momento compró el lugar donde Dios no estaba. Sabes que cuando uno piensa que está en lo correcto y quiere que los demás hagan las cosas a esa manera que tú dices es la correcta, está la levadura. Entonces la levadura no es ni siquiera estar en la razón o en lo correcto. Si yo trato de imponer la manera correcta, yo estoy en orgullo. Es morir. Nadie tenía más razón que Jesús y Él murió. Jesús está en lo correcto cuando dijo, Padre, lo que me espera es terrible. Él cuando pasó la copa, él lo que vio fue todo lo que iba a sufrir, hacía una visión, lo que iba a pasar en las siguientes horas. Y Él dice, Padre, si es preciso, quita esta copa de mí, pásala. Jesús estaba en lo correcto. Pero Él murió a no imponer su forma, sino a hacer a la manera de Dios. Dios dijo, muerte de cruz. Él dijo, ok, lo hago. Es tu manera. Muero a mi manera. Es a tu manera que van a hacerse las cosas. Si quieres vivir en la luz, harás lo que Jesús hizo. Murió aunque tenía la razón. Jesús escogió morir a sí mismo para poder salvarnos. Nadie fue más correcto que Jesús. Nosotros no pudimos estar más equivocados. Sin embargo, Él no impuso su razón, su manera correcta. Si queremos sus bendiciones, su unción, debemos doblar nuestra rodilla y hacernos humildes. Si ustedes vuelven a revisar la última lección que vimos sobre humildad, leímos que la humildad verdadera nos lleva ¿a qué? A morir al yo. Ahí está el yo egoísta. Ahí está la levadura. La humildad nos conduce a la muerte de nosotros mismos. Jesús vino para enseñarnos a ser humildes y mansos de corazón. La gente difícil en tu vida es el filtro para que decidas ser humilde delante de Dios. ¿Ustedes saben qué es un sparring en boxeo? ¿Sí?
Es una persona que se presta para que el boxeador ensaye con él, ¿sí o no? Allá está en el ring aparentemente peleando. Él no es el contendor de la verdadera pelea. Simplemente con él se entrena el verdadero boxeador. Allá está, pues. Dios nos pone sparring en la vida para entrenarnos a que decidamos o vivir en nuestro orgullo, en nuestra levadura, o vivir en la humildad de Dios. Y muchas veces esas personas son las más cercanas. Estamos ahí en el matrimonio viviendo eso. Estamos con los hijos viviendo eso. Charo y yo durante 34 años quisimos imponerles a nuestros hijos la manera correcta. Luego llegaban borrachos los varones y nosotros decíamos, la palabra de Dios dice, ningún borracho entrará en el reino de Dios. Hijo, tú estás absolutamente equivocado, vas por mal camino. ¿Cómo pretendes que Dios te ayude? ¿Cómo pretendes que Dios te va a bendecir? Estás haciendo todo lo contrario a la manera de Dios. Pero nosotros estábamos en levadura, queríamos imponer. Pasaron 34 años, entonces un día cualquiera senté a los muchachos, ya eran pues gente grandota, y les dije, quiero que sepan que a partir de hoy se acaban las leyes en esta casa. Se despeinaron. Oiga, en ese momento, ¿sabe qué me dijeron? No, un momentico, papá, ¿cómo así? ¿Cómo así que en esta casa no hay leyes a partir de hoy? No, en todo lugar se necesitan leyes. Uno hasta para salir en el carro necesita que haya semáforos en rojo y en verde y en amarillo. ¿Cómo así que aquí no hay leyes? No, porque yo he intentado imponerlas y no ha habido ningún cambio. A partir de hoy, yo los estoy entregando a Él. Él me los dio a ustedes y yo se los cuidé, los alimenté, les di que tuvieran salud, buena ropa, buen techo, colegio, gimnasio, odontólogo. Creo que Dios sabe que hemos hecho su mamá y yo. Pero a partir de hoy se los entregamos a Él. ¿Está claro? Bendiciones. Me levanté de la reunión. A los pocos días, el primero, accidente automovilístico. Los compañeros de él salieron a la hora de la clínica, solo rasguños. Y este quedó con un arco ocular, que es el arco del ojo, fracturado en 3 partes. La cara semidesfigurada. Allá cuando estaba en urgencias, me decía, papá, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque yo te entregué a Dios, porque decidí ser humilde, decidí que tu cambio no fuera a mi manera, aunque quisiera hacerlo con la palabra de Dios. Quiero que Dios haga lo que Él quiere y a la manera de Él. Y entonces hubo cambios. El otro, igualmente, otro accidente automovilístico. El carro salió absolutamente, ni siquiera girando, sino vueltas absolutamente locas. Fue disparado 3 metros, un hombre que pesaba casi 100 kilos, cayó y rebotó 2 veces, nos decía un celador que vio el accidente en el pavimento. Una pelota de básquetbol, fractura de vaso, los 2 brazos fracturados, fractura de cadera, quedó desbaratado, muriéndose. Dios hizo las cosas a su manera, no digo que es la única que tiene Dios, pero Dios tuvo que permitir que nosotros fluyéramos en levadura, en que fueran las cosas correctas a mi manera. Queríamos imponerlo, queríamos que fuera de esa manera. No había humildad en nosotros. Que Dios sea todo. Defendíamos nuestro orgullo, defendíamos la manera. ¿Sí ven? Estábamos totalmente equivocados. Muy bien, sigamos leyendo. Si queremos sus bendiciones, su unción, debemos doblar nuestra rodilla de sernos humildes. La humildad nos conduce a la muerte de nosotros mismos. Jesús vino para enseñarnos a ser humildes y mansos de corazón. La gente difícil en tu vida es el filtro para que decidas ser humilde delante de Él. Personas y circunstancias estarán para hacerme decidir si he de vivir en la luz o en la oscuridad. Cuando me enojo es porque tengo orgullo. Cuando me enojo es porque tengo orgullo. ¿Cuándo viene el enojo? ¿Cuándo viene la ira? Cuando yo quiero que algo se haga a mi manera. Y entonces cualquier persona o circunstancia que estorbe, impida que se hagan las cosas a mi manera, en mi tiempo, como yo quiero, entonces ¿qué sucede? Cuando algo aparece estorbando mi manera, me enojo. Entonces es fácil saber cuándo hay levadura. ¿Cuándo hay levadura? Cuando estás enojado. Ahora, muchas veces, ¿qué hacemos? Por una época expresábamos el enojo. Llega el día que dice, no voy a seguir expresando el enojo. Aunque no lo expreses, sigues enojado. ¿Han vivido eso o no? No está uno ya maldiciendo, qué sé yo, pero por dentro el enojo está ahí. Y en cualquier momento salta. Si alguien me causa alguna incomodidad es porque querían causármela o no querían causármela, pregunta. Algo me molesta. ¿La persona quería molestarme o no quería molestarme? Si quería molestarme, ellos están teniendo un mal día. Están viviendo en una posición en la que Dios no está, ¿cierto? Y debo orar por ellos. Si no querían dañarme, entonces voy a ignorarlo porque ellos no sabían lo que estaban haciendo.
Al final no tengo chance de disgustarme. Yo vivía disgustado con los hijos, absolutamente disgustado. Mi cara era de enojo. Yo vivía con mi frente totalmente contraída. Si durante 7 días no damos lugar al orgullo, entonces la presencia, unción y bendiciones serán nuestras. Muchas veces enfermedades, opresión demoníaca, situaciones económicas, financieras, relaciones, etcétera, no han sido desatadas, resueltas en la vida de las personas, porque aún vivimos en orgullo. Hemos nacido de nuevo. Usted puede haber nacido de nuevo y estar viviendo en orgullo. O sea, muchas personas que hemos nacido de nuevo podemos estar más oprimidos que un impío. Muchas veces usamos la palabra ¿para qué? Para fortalecer el orgullo, o sea, para tener más argumentos que defender. ¿Sí o no? Y damos Biblia venteada. ¿Nos ha sucedido o no? Sí. O sea, pareciera que la palabra, en lugar de llevarnos a la humildad, está alimentando el orgullo. 7 días. Entonces, que usemos esta semana, no solo comiendo pan sin levadura, compartiendo la cena cada día, sino preguntándole al Señor, Señor, a ver, ¿cuáles son las situaciones que no tengo resueltas? Comencemos por la casa. A ver, ¿cómo estoy con mi cónyuge? ¿Qué cosa me enoja? ¿Con él o con ella? ¿Qué me enoja? ¿Qué me enoja? Coja un papel. ¿Qué es lo que yo he deseado que hiciera o como hiciera? Si estoy enojado es porque estoy defendiendo esa que es mi manera. Estoy esperando que sea hecho de esa manera. Y como no es hecho, estoy enojado. Aquí voy a morir. Estos 7 días para decir, Señor, impárteme la muerte de Jesús. Jesús murió a ese deseo de que las cosas fueran a su manera. Y tenía toda la razón. Y estaba en lo recto, en lo santo, en lo bueno. Murió. Y entonces, el momento en que abandonemos defender nuestro orgullo, no hay enojo. La otra persona se irá con lista o sin lista, pero yo estoy fresco. Estoy confiando en Dios. Los muchachos siguen llegando borrachos. Y al otro día, ya no me enojaban. Señor, son tuyos. Pude desarrugarme. La levadura de la que Jesús hablaba es el orgullo. Está corrompiendo tu alma, te está devorando y lo más grave, te está inflando. Y entre más inflados estemos, es como equivalente a decir, estoy más intoxicado que cuando estaba menos inflado. Y la intoxicación también está causando muerte en mi vida. De manera que, humildad. La humildad es confiar en Dios. En el fondo, la humildad es ese confiar en Él, abandonarse en Él. Abandonarnos, tú lo harás a tu manera, en tu tiempo, Señor. Y vimos a Dios obrar en nuestros hijos a su manera en el tiempo de Él. Pero Dios permitió 34 años de levadura como papás. Ahora, no sé, analice su matrimonio, ¿cuántos años de levadura llevas? ¿Una suegra? ¿Una nuera? ¿Dónde están los problemas grandes? 7 días y veremos algo grande. Debemos todos los días estar pendiente de no dar lugar a la levadura. Pero Dios pide que durante el año, en esta primera semana que Él pide, volvamos a Él, volvamos a lo que Él está haciendo, volvamos a que Él nos liberó de la levadura a través de la muerte de Jesús, porque esa muerte también es mía. Entonces, ¿podemos esta semana tener una actitud diferente? Sé que estás comiendo, buscas tu pan sin levadura, una galleta sin levadura y la comes. Cuando la estés comiendo no quiere decir que esa levadura tenga que ver nada contigo, excepto la imagen de que yo quiero ser un pan sin levadura. Jesús fue pan sin levadura. Yo quiero ser pan sin levadura. Mi vida la quiero sin levadura. 7 días meditando. No quiero orgullo en mi vida. No quiero defender mi posición. No quiero defender mi orgullo. No quiero defenderlo. Por más justo que esté, por más razonable que sea, por más recto que sea, no voy a defender mi manera. Yo solo soy un espejo. Piensen en eso. Soy un pedazo de espejo. Si me paro frente a la luz, pues la luz viene y reflejo luz. Simple. Pero yo como espejo no puedo cambiar a nadie. ¿Quién los cambiaría? La luz que refleje. No el espejo cambia a nadie. La luz que refleje es la que cambia a la gente. Ahora, Dios cambia a los demás cuando logró cambiarnos a nosotros. Entonces muchas veces nosotros prolongamos los procesos de Dios. Los extendemos deseamos que sean cortos, que acaben cuanto antes. Pero como no entendíamos cómo obra Dios y no entendíamos cómo obra el enemigo, ¿qué sucedía? Prolongábamos los procesos difíciles. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a compartir la cena con un entendimiento nuevo, ¿amén? Bueno, damos gracias a Dios por este día. Padre nuestro, damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, gracias por el entendimiento de tu palabra, gracias por la practicidad que tienes escondida detrás de tantos íconos. Gracias por entender cuál es la raíz de todos los males. Gracias porque nos diste la solución. Gracias porque sabemos que al estar injertados en el cuerpo de Cristo, morimos cuando ese cuerpo de Él murió. Y también, injertados en ese cuerpo, resucitamos con Él. Jesús resucitó a una vida
de la cual jamás se enseñorearía el orgullo, jamás habría orgullo. Y nosotros queremos, Padre de Gloria, que durante esta semana estemos meditando en esto, Señor, y pedimos que nos muestres áreas de relaciones en la casa. Tu palabra dice que saquemos toda levadura de la casa. Tú quieres una santidad, una purificación en la casa, dentro de las relaciones del hogar. Muéstranos en dónde estamos defendiendo nuestro orgullo y pediremos, humildemente, doblados delante de ti, pediremos que nos imparta la muerte de Jesús. Estamos entendiendo en qué consiste morir al yo egoísta, al yo orgulloso, Señor. No queremos levantar más paredes que nos han mantenido fuera de la luz, porque en medio de esas discusiones y de esas actitudes, tú no te muestras, no puedes mostrarte. Perdónanos, Señor, no entendíamos, no sabíamos, había ignorancia, había incredulidad. No importa cuán recta sea nuestra posición, no vamos a defenderla, Señor. Vamos a entregar toda situación a ti, humildemente, confiados en que es tu manera, es tu tiempo, y te damos gracias, Señor. Queremos ser limpiados durante esta semana. Queremos una verdadera limpieza, Señor, y que una vez que seamos limpiados, tú puedas traer las bendiciones económicas, de relación, de salud, de comunión contigo, Señor. Puedas traer las finanzas. Te lo pedimos, amado Dios, y te damos gracias. Sí, Señor, aceptamos tu mandato. Vamos a no dar lugar a la levadura durante esta semana, y algo estará sobrando en nuestra vida, Señor. Padre de Gloria, llévanos a esa transformación, que no volvamos atrás, que identifiquemos claramente que cuando estamos enojándonos, el orgullo está queriendo hacer presencia en nuestra vida, y en lugar de discutir y de defender nuestras posiciones, vayamos a ti humildemente, Señor, para que sea tu manera. Padre de Gloria, gracias, Señor. Perdona toda la levadura que ha habido en nuestras vidas, todo el orgullo. Hoy nos humillamos delante de ti, sabiendo que solo la muerte de Jesús, idéntica, replicada, dada por tu poder a nuestras vidas, nos hará verdaderos sacerdotes con la unción y la presencia tuya en nuestra vida. Podremos estar consagrados al servicio tuyo, incluyendo la casa, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, bendito Señor. Gracias, Padre. Podemos pasar. Tomamos la hojuela sin levadura. Gracias, Señor, por este pan, el cual bendecimos, haciendo con él memoria del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque nos amaste y te entregaste a ti mismo por nosotros. Y sabemos que jamás hubo levadura en ti, jamás hubo orgullo. Por eso pudiste decir que ahora venía el príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo nada tenía en ti, Señor amado. El príncipe de este mundo no tenía ninguna porción de su orgullo dentro de ti. Gracias, Señor Jesús. Impártenos la muerte a defender el orgullo, Señor amado, y danos la humildad de confiar en ti, en tu manera, en tu tiempo, Señor. Y te damos gracias. El que te come vive por ti. El que te come permanece en ti. El que te come tendrá la primera resurrección, la resurrección buena. Tú eres el pan del cielo, Señor Jesucristo, y te damos gracias. Gracias por ello. De igual manera tomamos la copa con la cual bendecimos y hacemos memoria de la copa del nuevo pacto en tu sangre, sangre que fue derramada para el quitamiento de los pecados. Gracias.